Bien, muy especial para esta casa. Tenemos el pastor Dani Blandón que nos va a predicar. Tenemos pan fresco del cielo. Así que póngase de pie y vamos a recibir a nuestro pastor Dani Blandón. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué le parece si abre su Biblia ahí en su lugar antes de tomar asiento en el Evangelio de Juan, capítulo 3? ¿Lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice así, léalo conmigo, por favor. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cierre sus ojos ahí. Padre, hemos abierto tu palabra. Por ella somos nosotros bendecidos, Dios. Somos instruidos, somos corregidos, Señor amado. Somos alentados por ti, Padre. En esta hora, Señor amado, toma autoridad en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu, Señor, de incredulidad, de duda, de temor en esta mañana. Todo aquello que quiera venir a robar la semilla, Dios, en el nombre de Jesús lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, declarando libertad en las mentes, en los corazones, para escuchar, recibir tu palabra con agrado y producir el fruto deseado por ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Antes de compartir este mensaje, permítame hacer un inciso más para la reunión de matrimonios el sábado. Reunión de matrimonios y parejas, pero también queremos hacer extensiva la invitación. Si hay alguna familia monoparental aquí en la iglesia, alguna madre con hijos, un padre con hijos, puede venir porque este sábado vamos a tratar un tema muy importante en lo que es el conjunto de familia. Y para aquellos matrimonios que dudan o parejas que aún no han llegado hasta el altar y que dudan si deben venir, si tienen que venir, la ecuación es sencilla. Si usted no tiene ningún problema en su relación de pareja, ningún problema en su relación de familia, no tiene que venir. Pero creo yo que todos atravesamos dificultades y es necesario acercarnos al Señor y a su palabra para seguir consolidando nuestras relaciones. Amén. Así que ya lo sabe, lo esperamos a las 7 de la tarde y vamos a hablar de la importancia de bendecir. ¿Sí? Dicho eso, hoy quiero compartirles este mensaje acerca de ese encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, o más bien Nicodemo con Jesús. Durante el desarrollo del ministerio de Cristo, nuestro Señor tuvo contacto con muchas personas. Él, por ejemplo, tuvo contacto con sus discípulos, con Mateo, con Juan, con Pedro, con Jacobo. Tuvo contacto con la mujer samaritana, tuvo un contacto, un encuentro con Jairo, con la mujer de Tiro y de Sidón, con Zaqueo, con Bartimeo y su amigo. Con infinidad de personas Jesús tuvo un contacto, pero ninguna enseñanza o ningún contacto de esos, creo yo que fue tan trascendente en las palabras de Cristo como lo es el encuentro que tuvo con Nicodemo. Y ahora luego vamos a ver por qué es así. Yo quiero centrarme en el versículo 3 de ese capítulo 3 de Juan, cuando Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y para empezar, vamos a extraer, no sé si me lo puedes poner aquí ese pasaje, por favor, Caterín, Juan 3:3. Esa palabra nacer que usted lee ahí en el idioma castellano, tiene una raíz griega que es genao y significa
regenerar. Eso es lo que significa la palabra nacer en griego. O sea que Jesús está allí delante de Nicodemo. Nicodemo está asombrado, está maravillado de lo que Jesús está haciendo, de lo que ha visto que Jesús estaba obrando, los milagros, las sanidades a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos, todos los milagros que hizo. Él no podía negar la evidencia de lo que estaba viviendo, de lo que estaba viendo que Jesús decía. Y se acerca a Jesús con esta expresión, Rabí. Primero reconoce que Jesús es una autoridad para él, para su vida, pero le dice, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo estaba maravillado y Nicodemo no era cualquier persona. Nicodemo era un principal de la sinagoga, era miembro del Sanedrín, era fariseo, era una persona docta, culta, conocedora de las Escrituras, conocedora de la ley de Moisés. Él sabía que los profetas habían profetizado acerca de la venida del Mesías, que restauraría todas las cosas al reino de Israel. Y allí estaba delante de Jesús diciéndole, sabemos que has venido de Dios, porque lo que tú haces nadie lo puede hacer si no está Dios con él. Ante esa expresión de Nicodemo, tal vez él pensaba y esperaba que Jesús le continuara la conversación, pues sí, he venido de parte de Dios, yo soy el Hijo de Dios y por eso puedo hacer eso. Pero Jesús no le respondió de esa manera. Él fue muy claro, muy directo, muy enfático en la necesidad que como ser humano tenía Nicodemo y que por lo tanto usted y yo tenemos. Le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y luego en el versículo 5 le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Así que nacer, le está diciendo, si no eres regenerado de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Nicodemo estaba allí delante de Cristo, recibiendo semejante revelación que el mismo Cristo le estaba dando, le estaba brindando, pero no pudo entender la profundidad de lo que Jesús le estaba expresando, de lo que Jesús le estaba manifestando. Y a veces ocurre y nos pasa a nosotros creyentes que no logramos comprender la trascendencia de las palabras del Señor en la Biblia. ¿Sabe? Pablo entendió este problema, este conflicto que había y dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Allí estaba Nicodemo delante de Jesús y no lo pudo entender. Lo entendió en lo natural al punto que fue lo que le dijo. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Acaso puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puede un hombre entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Él no estaba comprendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. De hecho, Nicodemo se quedó sin la contestación que tal vez esperaba de parte de Dios cuando se acercó al maestro, exaltando y reconociendo las maravillas que Jesús estaba haciendo. Hay una necesidad en tu vida y en mi vida que debe ser completada, que debe ser satisfecha o que debe ser hecha, y es la necesidad de ser regenerados en nuestro interior. La necesidad de ser sanados en nuestro ser interior, la necesidad de volvernos al diseño de Dios cuando creó al hombre en el huerto del Edén. Y Jesús le estaba expresando estas palabras a Nicodemo. Nicodemo, tú debes nacer de nuevo. ¿Sabe qué? El diccionario español define la palabra regenerar como dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo. Pero también dice que significa hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada. ¿A usted le suena esto de algo? ¿Será que acaso necesitamos nosotros ser regenerados para abandonar conductas reprobables
y volvernos a una vida ordenada delante de Dios? Puede que lo necesitemos, yo creo que sí. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios haga la obra en nosotros. Ahora, para que algo sea regenerado, para que algo sea restaurado, primero tiene que estar deteriorado, estropeado, dañado. Tiene que haberse desvirtuado lo que era primero para poder ser regenerado en nuestra vida. Y el ser humano en el huerto del Edén, usted sabe lo que ocurrió, ¿verdad? ¿Qué pasó? Caímos de la condición de hijos de Dios, perdimos el estatus maravilloso que Dios nos había dado en la creación, perdimos los privilegios, perdimos los derechos, el pecado entró en el ser humano, entró en nosotros, en Edén el ser humano se pervirtió, se rompió el diseño original de Dios, la estructura creacional de Dios, su imagen y semejanza, la perdimos, se pervirtió la humanidad, el hombre creado se degeneró, se corrompió el alma y entonces empezó a reinar el pecado en este cuerpo mortal, como más adelante el apóstol Pablo diría, y eso es lo que estamos arrastrando. Y puede que usted diga, pero tal vez este mensaje sea para el que no cree todavía en Cristo. Tal vez este mensaje sea para el nuevo creyente, pero para mí que llevo 5, 10, 15, 20 años en la iglesia, para mí no es este mensaje. Déjeme que le pida que se haga una pregunta. ¿Yo he nacido de nuevo? Pregúntese usted mismo, ¿yo he nacido de nuevo? ¿Verdaderamente yo he nacido de nuevo? ¿Yo he comprendido lo que significa ser regenerado en nuestro ser interior? Porque cuando eso ocurre, nuestra vida produce algo que Dios llama fruto. Y si no hay fruto en nuestra vida, entonces hay una cuenta pendiente dentro de nosotros que tiene que ser satisfecha. Pablo, para afianzar más el tema de la decadencia del ser humano, dice en Romanos 5 que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, entonces se corrompió la creación de Dios. Yo tuve que pararme en un momento de mi vida y hacerme esta pregunta, y ir a arrodillarme delante de Dios y decirle, Señor, ¿yo he nacido de nuevo? Cuando Dios confrontó mi vida con ese pasaje de Nicodemo, yo tuve que ir a preguntarle, Señor, ¿yo he nacido de nuevo? ¿Me he convertido realmente a ti o estoy viviendo un mero convencimiento del Evangelio? Porque déjeme decirle que hay una diferencia entre estar convencido del Evangelio y estar convertido a Cristo. En el convencimiento vivimos sujetos a las tradiciones, a los ritos, a los cultos, a las reuniones, vivimos sujetos a una vida religiosa, nos gusta, estamos bien, nos sentimos bien, pero no hay una conversión en el alma, no hay una regeneración en el alma y no hay un fruto bueno para el Señor. Y yo me lo tuve que preguntar, ¿yo he nacido de nuevo? Por eso lo invito a que usted se haga la misma pregunta y que pueda decirle, Señor, yo he nacido de nuevo. Es más, pregúntele a su vecino, ¿tú has nacido de nuevo? Al que tiene a su lado, ¿tú has nacido de nuevo? Porque hoy necesitamos salir de esta duda. Por eso le digo que este mensaje no es para el nuevo creyente tan solamente. No es para aquel que quizás todavía no ha entendido el plan de salvación que Dios trazó para nosotros. Este mensaje es para todos. Porque no importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, hermano. Al final, Jesús dijo, y sus palabras son verdad, el árbol se conoce por sus frutos. Por eso es importante que usted y yo hagamos una reflexión personal delante de Dios y vayamos y profundicemos en nuestro ser interior, en nuestro corazón, a ver si todavía la concupiscencia de la carne nos está ganando, nos está llevando otra vez a la vida pasada, a ver si todavía seguimos hablando a como lo hacíamos antes del Señor, a ver si nuestras conductas siguen siendo iguales a cuando Cristo no reinaba en nuestra vida. Por eso necesitamos hacer una reflexión. Por eso he querido traerles esa palabra nacer, que significa regenerar, que es la intención de lo que Jesús le estaba diciendo verdaderamente a Nicodemo,
aquel día, en aquel lugar, en aquella noche, cuando él vino secretamente buscando al Maestro. Te es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario nacer de nuevo, porque si no, no veremos el reino de los cielos. Si no, pasaremos la vida anhelando la gloria y las maravillas de otros y no las viviremos, porque necesitamos nacer de nuevo. ¿Usted me está entendiendo? Allí estaba Nicodemo, no entendiendo el mensaje de Jesús para su vida. Allí estaba él escuchando esas palabras dichas 2 veces, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo tal vez pensando, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser esto posible? Él, siendo doctor de la ley, maestro de Israel, no logró entender lo que Jesús le estaba diciendo, pues estaba ligado a las costumbres y a las tradiciones judaicas, a la ley de Moisés, estaba atado a todo ese sistema religioso que le estaba impidiendo comprender o discernir espiritualmente lo que Jesús le estaba expresando y lo que el maestro por excelencia le estaba transmitiendo. Y a veces ocurre en algunos de nosotros como creyentes, y como dije antes, que a causa de vivir sujetos a la religión, sujetos al convencimiento del Evangelio, nos perdemos la bendición de lo que más adelante el apóstol Pablo diría, de que el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Dios nos llamó a vivir sus maravillas, nos llamó a vivir una vida y a hacer cosas mayores que las que Cristo hizo, pero para eso nos es necesario la fe de creer que eso puede ocurrir en nosotros y nos es necesario experimentar el nacer de nuevo, el ser regenerados en nuestro ser interior. Ahora, como en Edén el ser humano se corrompió, diga conmigo, se corrompió, se pervirtió, se degeneró y se rompió el diseño de Dios. Como eso ocurrió allí en el huerto del Edén, y Adán y Eva, o Eva y Adán, pecaron delante de Dios y entró el pecado, entró la naturaleza del enemigo de nuestras almas, entró en nosotros, eso trajo consigo el deterioro del ser humano y por tanto nuestro corazón se deterioró. Tanto es así que Dios dijo en Génesis 6, por ejemplo, que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La Biblia también nos enseña otra causa del deterioro y dice que nuestros corazones son pecaminosos. Proverbios 6 dice que el corazón maquina pensamientos inicuos. En otro lugar, en Mateo 15, nos dice que nuestros corazones están lejos de Dios, porque Jesús expresa y habla que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero también entendemos a la luz de las Escrituras que nuestro corazón puede ser como un cofre de maldad. Mateo 15, 19 dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto lo arrastramos, a menos que esa obra transformadora del Espíritu Santo opere en nuestro interior y nuestra alma sea regenerada, nuestro espíritu vuelva a ocupar el lugar que Dios le dio y recuperemos verdaderamente la imagen y la semejanza de Dios. Y usted lo va a ver. En primer lugar, yo quiero hablarle de que hay una necesidad de ser regenerados y una necesidad urgente de ser regenerados. Usted sabe que estábamos muertos en delitos y pecados. Y si no es por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo y todos los millones de personas en el mundo no tendríamos una esperanza redentora, una esperanza de salvación, si no hubiese sido porque Dios se tomó la molestia de recalcular su plan para que tuviésemos la salvación. Y estando en esa condición de muertos en delitos y pecados, el Señor nos dio vida. Y usted lo sabe, nos dio vida. Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Y luego en Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hemos dicho que la definición de regenerar es pasar una cosa de un estado a otro, ¿verdad? Estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados,
y el Señor nos dio vida. Pero también debemos entender que la regeneración de nuestra vida, de nuestro ser interior, es una obra de Dios y se origina en Dios el Padre. ¿Y cómo es esto? Dirá usted. ¿Cómo es esto que se origina en Dios? Dios es tan bueno que Él, como todo lo sabe, como es omnisciente, sabía la necesidad que íbamos a tener de ser regenerados en nuestro ser interior. Y ahora lo vamos a ver. Juan 1, 12 y 13 dice lo siguiente: el primero usted lo conoce de sobra, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero al segundo tal vez no le ha prestado atención, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cuales no son engendrados. Y esta palabra engendrar que utiliza aquí el escritor, el evangelista Juan, es la misma palabra, la palabra griega 1080, que significa ser regenerados. Los cuales no son regenerados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La regeneración tiene su origen en Dios el Padre. Él quiso plantar y poner su simiente en nosotros para que nosotros podamos ser verdaderamente sus testigos en esta tierra y poder vivir sus maravillas, su gloria en esta vida. No esperar irnos al cielo para ver la gloria de Dios, sino poder vivir sus maravillas y su gloria en esta vida, viviendo el evangelio de poder que Dios quiere que vivamos. Pero es necesario creerlo y es necesario ser regenerado. Por eso dígale al que tiene a su lado: tú ya naciste de nuevo. Tú ya naciste de nuevo. El año pasado yo compartía parte de este sermón en la iglesia en Villalba y cuando lo preparaba para acá el Señor me hizo ampliarlo para que la iglesia pueda ser edificada de una forma correcta, porque entiendo que aquí usted no es un nuevo en la fe, tal vez. La gran mayoría ya conoce la palabra de Dios, sabe lo que Dios espera de nosotros y necesitamos que nuestro entendimiento no quede sin fruto. Escúcheme bien, la regeneración no puede ser controlada por las acciones o rituales humanos, porque es un acto de la voluntad soberana de Dios. Y usted dirá: bueno, pero cuando yo quiera dejo de hablar mal. Cuando yo quiera dejo de portarme mal. Cuando yo quiera puedo cambiar mis hábitos. Cuando yo quiera dejaré la bebida. Cuando yo quiera dejaré el tabaco. Cuando yo quiera dejaré la pornografía. Y entramos en ese humanismo que realza al ser humano, dejando a Dios de lado, creyendo que en nuestra propia fuerza vamos a poder subsanar lo que ocurre dentro de nuestro espíritu y de nuestra alma, obviando que eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios cuando entra hasta lo profundo de nuestro ser y nuestra alma puede ser verdaderamente regenerada, porque Dios está ocupado y tiene la intención de que recuperemos su diseño, de que recuperemos el diseño con el que nos creó. No se quede solamente en la salvación. Cristo mi Salvador y me iré al cielo. No se quede en eso, iglesia. Desee ser regenerado, porque Cristo nos llamó a vivir una vida en plenitud. Y si eso no ocurre en nosotros, vamos a vivir toda la vida arrastrando un remolque, arrastrando cargas, arrastrando cosas, porque nuestra alma no ha sido regenerada verdaderamente. Pero sabe, gloria a Dios, que en esta iglesia se ministra liberación, que en esta iglesia se ministra sanidad interior y que Dios ha dado la luz y la revelación para poder romper todas esas ataduras y todas esas cosas que hacen que el ser humano siga arrastrando esa naturaleza caída. Y con la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo podemos experimentar esa nueva vida. ¿Usted lo cree? Por eso levante su mano conmigo y diga: yo necesito ser regenerado interiormente. Y es que lo necesitamos, hermanos. Esas palabras de Jesús a Nicodemo no eran solamente para Nicodemo, era también para mí y son también para usted. La palabra de Dios es aplicable a todos nosotros. Y si Jesús le enfatizó tanto a Nicodemo, eso es porque tenía la intención de que usted y yo también pudiéramos extraer la enseñanza que Él quiere.
Ahora, quiero decirle que la regeneración como acto soberano de Dios que se origina en Él como Dios Padre, solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Solamente es posible a través de la resurrección de Cristo. Y aquí le he dejado audiovisuales unas frases, si me las puede poner. ¿Y sabe por qué? Porque Primera de Pedro dice, en el capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Nos hizo qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, esta palabra renacer que usted está leyendo ahí, o que estamos leyendo en el castellano, es una combinación de dos palabras griegas que al final nos llevan otra vez a ser regenerados en nuestro ser interior. O sea, una y otra vez el Señor en su palabra nos insta, nos invita, nos exhorta y nos habla de la importancia de ser transformados, de ser regenerados en nuestro ser interior. Por eso no es sino hasta el momento en el que se rompen las ataduras, en el que se echa fuera todo lo que está flagelando el alma del ser humano, que el hombre y la mujer no pueden experimentar la vida en plenitud que Dios quiere que tengamos. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él vino para que andemos en novedad de vida, pero necesitamos renacer a esa esperanza viva. Y solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Porque si Jesús hubiese muerto y se hubiese quedado muerto, nuestra fe sería vana. Nuestra fe sería sin sentido. No tendría razón alguna de que estuviéramos aquí predicando a un Cristo muerto, pero Dios lo levantó de los muertos. El espíritu de resurrección que operaba en Cristo ahora opera también en nuestra vida y tiene la intención de regenerar nuestro ser interior. Pero usted necesita discernir en el espíritu lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Hermano, si usted está arrastrando lamentos, quejas, angustia del pasado, si todavía arrastra odio, resentimientos, si todavía arrastra incapacidades, imposibilidades en su alma, porque su alma está gobernando, ocupando el lugar del Espíritu, déjeme decirle que usted necesita nacer de nuevo. Y se lo digo con todo el amor y el respeto, porque la palabra me enseña que necesitamos nacer de nuevo. Si usted hace una retroinspección, mira 10 años atrás y dice, todavía me comporto como hace 10 años, usted necesita nacer de nuevo. Y aquí tiene pastores que aman el pueblo, que aman la grey de Dios y que están involucrados intencionalmente en que su ser interior sea regenerado, sea restaurado. Por eso bendito el Señor que nos dio el ministerio de la liberación y de la sanidad interior para que dejemos y soltemos todas esas cargas que arrastramos en nuestra vida. Levante su mano conmigo y diga, por favor, yo necesito nacer de nuevo. Y ahora dígale al que tiene a su lado, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Ahora, la regeneración, que es un acto soberano de Dios y que tiene su origen en Dios como Padre, también ocurre a través de escuchar la palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación. El apóstol Santiago lo entendió y dijo en Santiago capítulo 1, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo ¿qué? Otra vez aparece la palabra nacer. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es esta, hermano. Usted la tiene ahí en sus manos. Usted la puede leer en su casa y espero que así lo haga. Usted puede escudriñar y darse cuenta de cuál es el plan, la voluntad, la intención de Dios para su vida. Nos hizo nacer de su voluntad por la palabra de verdad. Y es que la palabra de Dios es perfecta, perfecta, que convierte el alma. Así dice el salmista, la palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nos hizo nacer de su voluntad para que seamos primicias de sus criaturas. El apóstol Pedro también lo entendió en 1 de Pedro 1:23 y lo amplió un poco más diciendo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos. Otra vez este verbo que aparece aquí nos lleva en su original al ser regenerados en nuestro ser interior. Por eso necesitamos sanar el alma, sanar las heridas emocionales. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios y permitirle al Espíritu Santo que pueda hacer su operación extraña o su obrar dentro de nosotros y ser regenerados en nuestro ser interior. Amén. ¿Sí? Pero déjeme decirle también que la regeneración, que tiene su origen en Dios el Padre y que es un acto soberano que solo le compete al Señor, también es efectuada por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Juan, en el capítulo 6, versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. El Espíritu Santo, cuando viene a una vida, a un cuerpo, cuando viene al espíritu humano, hace maravillas, hace prodigios, porque aviva, vivifica otra vez el espíritu humano que estaba ahí postrado, atado, sepultado, víctima de las consecuencias de lo que ocurrió hace tantísimos años atrás en el jardín del Edén, que hoy millones de personas no quieren creer, y esto es triste, no quieren creer que arrastramos esa naturaleza y que hasta que no venga el Señor y con su Espíritu Santo incursione en nuestro ser interior, sus vidas no van a cambiar. El Espíritu es el que da vida. Ahora, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros intimamos con el Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros oramos también al Espíritu Santo? Te anhelo, te deseo. El salmista dijo, desfallece mi alma por tu Espíritu. Tu presencia supliqué de todo corazón. El salmista una y otra vez tiene numerosos pasajes en el que se dirige a Dios, pero al Espíritu Santo anhelándolo y deseándolo. El Espíritu Santo es el que da vida, el que da vida, el que da vida. Por eso debemos anhelar y desear pasar tiempo con el Espíritu Santo. Dejar que la presencia de Dios nos envuelva. Oiga, usted ha sido testigo ocular, presencial en este lugar, cuando el Espíritu Santo ha venido, ha descendido y ha hecho como ha querido. Usted ha sido testigo, pero Dios no nos llamó a vivir esos momentos solamente el domingo en el culto, sino cada día en su casa. Usted debe anhelar, abrazar el Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ven, yo quiero conocerte, yo te anhelo, yo quiero intimar contigo, yo deseo una relación personal, yo necesito ser regenerado. Pero tiene que salir de usted. Por más que aquí se le predique, se le enseñe, por más que aquí sea exhortado, tiene que nacer en usted y en mí el querer pasar tiempo con el Señor y permitirle al Espíritu Santo, que es el que da vida, que dé vida a todo lo que ha estado muerto dentro de nosotros. Amén. Tito, capítulo 3, versículo 4. Mientras tanto le voy a pedir a Nelson y a César, si me pueden ayudar, por favor. Tito capítulo 3, fíjese lo que dice Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjese todo lo que nos está diciendo aquí Tito en estos dos versículos, o concretamente en el 5, por el lavamiento de la regeneración, otra vez la importancia de ser regenerados en nuestro ser interior y por la renovación en el Espíritu Santo. Usted y yo como iglesia de Dios, como pentecostales que somos, como aquellos que creemos en el obrar del Espíritu Santo, tenemos un privilegio tan grande que otros tantos cristianos todavía no lo tienen, porque creemos en el poder de Dios, creemos en el operar del Señor, creemos en el mover del Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo puede venir a una vida y cambiarla de un estado a otro, regenerarla. Pero es importante que ese deseo esté dentro de nosotros.
Por eso ahora yo le pregunto a usted, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Usted ya nació de nuevo? Mire en su interior, ¿cómo era su vida atrás? ¿Se comporta, vive todavía los mismos problemas, los mismos sucesos, las mismas conductas, las mismas actitudes que cuando empezó en el Evangelio o cuando todavía no tenía al Señor? Usted ya nació de nuevo. Necesitamos preguntárnoslo, porque sería triste vivir convencidos del Evangelio y nunca habernos convertido. Sería triste vivir toda una vida convencidos, pero no haber experimentado las maravillas, el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, a causa de no haber experimentado el nuevo nacimiento, de no haber sido regenerados y perdernos el poder de Dios, del que el apóstol Pablo tantas veces hizo énfasis. Poder de Dios a todo aquel que cree. Hermano, usted ya nació de nuevo. Se nace de nuevo cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y hace de nosotros su casa. Cuando viene, cuando usted se ha rendido completamente y le ha dicho: Señor, nada de mí, todo tuyo. Nada de mí, todo de ti. Nada de mí, todo de ti. Cuando usted hace propias las palabras de Juan el Bautista y dice: es necesario que yo mengüe, pero que tú crezcas. Que Él crezca, hermano, en su interior. Que Él crezca en su vida. Dejemos el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, las envidias, la queja. Dejemos los hábitos pecaminosos ocultos. Dejemos atrás el viejo hombre, porque necesitamos ser regenerados. Usted ya nació de nuevo. Es importante que usted pueda reflexionar sobre esto. No se vaya todavía, estoy terminando. Quiero decirle también que la regeneración es dada solo a aquellos que creen en Jesús. Solamente aquellos que creen en Jesús. El Evangelio está para todo ser humano en esta tierra. Pero solamente aquellos que creen en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador de este mundo y como aquel que Dios levantó de los muertos, ellos tienen los beneficios que la cruz arroja sobre nosotros. Y de los beneficios ya le hablé hace unos meses atrás, pero hoy en cuanto a la regeneración, debe entender que es dada solamente a aquellos que creen en Jesús y que hacen lo propio por seguirlo, por obedecerlo, por seguir lo que Él dice en su palabra. Porque como siempre digo yo en Villalba, la cruz de Cristo demanda, exige y está manchada con sangre. Hay una demanda de la cruz porque Dios lo hizo todo por nosotros. Y ahí hay unas exigencias para que usted y yo abandonemos el hombre de pecado, abandonemos esa vieja naturaleza, experimentemos la regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros y nos desliguemos de las leyes religiosas, nos desliguemos de los hábitos, de los rituales, de las tradiciones y podamos disfrutar de la vida que Dios quiere darnos. Gálatas dice que de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y tú dirás: bueno, pero hace tanto tiempo vengo a la iglesia. Es más, soy servidor en la iglesia. Yo lidero una espiga. Yo tengo la responsabilidad de un ministerio. Yo sirvo en la iglesia. Y tal vez no se ha dado cuenta que vive sujeto al servicio y todavía no ha tenido un encuentro con Dios. Y todavía no ha tenido un encuentro con el Jesús que a Nicodemo le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario, porque Nicodemo, te vas a perder ver el reino de Dios, ver sus maravillas, ver su gloria, pero también te vas a perder el poder entrar en el reino de los cielos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Por eso solo es para aquellos que creen en Jesús. ¿Aquí hay alguien que crea en Jesús? ¿Aquí hay alguien que crea que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Señor? El único que tiene la potestad, el gobierno, la autoridad de decirnos cómo hemos de vivir.
El único que puede venir a nosotros a través de su palabra o hablarnos y decirnos, hey, cambia esto, abandona tus conductas, le estás abriendo la puerta otra vez a esa vieja naturaleza. Es el único Jesús. Por eso si creemos en Jesús, hagamos lo que Él dejó escrito en su palabra. Si creemos en Jesús, sigamos sus pisadas. Él dijo, ejemplo os he dado. Él ya lo hizo todo, lo dejó todo enseñado, todo expuesto. Y es más, dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. Por eso le quiero preguntar de verdad, con todo respeto, ¿usted ya nació de nuevo? ¿O estamos viviendo presos del convencimiento del evangelio y de la religión? Y todavía no hemos experimentado el poder de Dios tal y como Dios quiere dárnoslo. ¿Sabe? Hay unos resultados de la regeneración. Cuando usted ha rendido toda su vida, cuando usted ha dicho, es necesario que yo mengue y que tú crezcas, Señor. Cuando usted ha dicho, el orgullo de este mundo, el orgullo carnal, no es tan importante como que Cristo reine en mi vida y lo aparque. Cuando usted diga, las mentiras no son tan importantes como que Cristo reine en mi corazón y las aparque. Cuando dejemos la promiscuidad, cuando dejemos la deshonestidad, cuando dejemos las maledicencias, cuando dejemos de comportarnos como si no tuviésemos a Cristo, oiga, el Señor vendrá, reinará y usted experimentará ese nuevo nacimiento, porque hay una intención de Dios de que usted y yo vivamos plenamente en esta tierra. Plenamente. Él dijo que se hiciesen discípulos, y los discípulos de Cristo repiten las obras del Maestro, repiten lo que el Señor Jesús hizo en esta tierra. Por eso hemos nacido de nuevo. Por eso Nicodemo es una enseñanza tremenda, porque llevemos 80 años en el Evangelio, siempre nos vamos a tener que hacer esa pregunta, Señor, yo he nacido de nuevo, yo he nacido de nuevo. Gracias por su entusiasmo, iglesia. Pero como Dios es tan bueno, siempre hay unos beneficios. Y siempre hay unos resultados positivos. Siempre vamos a estar en superávit con Él. Siempre. Y sabe, los resultados de la regeneración son muchos, pero en primer lugar, veremos el reino de Dios. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y yo creo que aquí vemos el reino de Dios manifestado. Aquí vemos las maravillas y la gloria de Dios. Oiga, muy habitualmente vemos las maravillas del Señor. Pero también hay otro resultado que es una nueva vida en santidad, una nueva naturaleza, un nuevo corazón en donde ya no se está a gusto con el pecado. Cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, el pecado ya no nos atrae. Y si tropezamos, oiga, nos vamos a doler en nuestro interior por haberle fallado al Señor. Porque hay una nueva vida, hay una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. La mente de Cristo viene a nosotros. El espíritu de resurrección que operó en Cristo viene a nosotros y ya nos hace ver y entender que ahora hemos sido llamados a una nueva vida, a una nueva naturaleza. Y ya no vamos a estar a gusto con las obras de la carne. ¿Por qué? Primera de Juan 3 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. Yo soy un claro convencido de que el creyente genuino, verdadero, puede aplicar este pasaje a su vida. El que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado, no practica el pecado. Y practicar es un acto que se repite una y otra vez a voluntad de aquel que lo está haciendo. Muy diferente a ir por la vida en este camino y tropezar en el camino. Practicar el pecado es otra cosa. Pero usted, creo yo, que ha nacido de nuevo. Creo yo que la simiente de Dios mora en usted, que Dios depositó en usted su simiente, su espíritu, y ahora usted como
Aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento se puede levantar a esa novedad de vida, andar en esa nueva vida que el Señor vino a darnos en Cristo Jesús. También hay otro resultado de la regeneración, y es que somos equipados con todo lo necesario para vivir el Evangelio, pero también para servirle al Señor. Al nacer de nuevo y ser regenerados por el Espíritu Santo, Dios nos equipa gratuitamente con todo lo suyo. Oiga, todo lo que perdimos en el huerto del Edén lo hemos recuperado por la sangre del Cordero. Todos los privilegios, los derechos que se le entregaron voluntariamente al enemigo de nuestras almas, Cristo los recuperó. Cristo los recuperó. Y no solamente los recuperó y nos lo dio, sino que ahora nos capacitó. La competencia nuestra viene de Él, depositó en nosotros dones, talentos, habilidades, la salvación, un llamado para que todo creyente pueda ser un discípulo de Cristo y anuncie las maravillas de Dios y anuncie que el reino de los cielos se ha acercado a esta tierra y que las maravillas, los prodigios, los milagros, las señales no se queden en ese Cristo histórico, en ese Cristo de la religión, sino que usted, como un nacido de nuevo, como un creyente genuino y verdadero, pueda vivirlo, experimentarlo. Cuando usted nace de nuevo, no le da vergüenza orar por un enfermo. Cuando usted nace de nuevo, cree en el poder del Evangelio y donde ve una necesidad va, porque usted porta a Cristo, porta el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de resurrección que operaba en Cristo, ahora opera en usted y en mí, y Él es mayor que todo, con Él lo podemos hacer todo, pero necesitamos vivir esa nueva vida que Dios vino a darnos. Hermano, créalo, recíbalo en su espíritu. Dios nos libre de no poder discernir las cosas espirituales, porque si no nos vamos a perder las maravillas de Dios. Para ir terminando, quiero que sepa que para que algo sea regenerado, debe haber una disposición del corazón de que eso ocurra en nuestras vidas. Porque Jesús fue muy claro con su mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue muy claro. Si usted y yo no tenemos esa conducta y esa actitud de reconocer los fallos, los errores, y que es urgente y vital la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, no va a ocurrir la regeneración de nuestra alma. Porque como siempre dice el pastor Tony, Dios es un caballero que no se salta la voluntad del ser humano. No se la salta. Y me imagino a Dios esperando y diciendo: vamos, déjame entrar, porque quiero cambiarte completamente. Déjame entrar porque quiero sanarte completamente. Déjame entrar porque quiero regenerar tu alma y dejar atrás las angustias, los miedos, el dolor y tantas cosas propias de la vieja naturaleza. 6 personas tuvieron un encuentro con Cristo y su vida cambió radicalmente. Porque Nicodemo quedó más o menos en la irrelevancia. Pero 6 personas fueron cambiadas. Mateo, el publicano, al instante se levantó y siguió a Jesús. Y luego dio fruto, escribió un evangelio. Zaqueo, ante ese encuentro de Cristo, entendió lo que Jesús le estaba diciendo y dejó de defraudar. Cambió su vida, hubo un fruto para él. El endemoniado gadareno, nos dice la palabra que después de haber obrado Cristo en él, se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La mujer samaritana, por causa de ella el evangelio llegó a Samaria, muchos creyeron. Nos dice el capítulo 4 de Juan, hubo un cambio en su vida. María Magdalena, o la mujer adúltera, no fue condenada y tuvo el privilegio de ser una de las primeras que contempló la resurrección de Cristo. Y por último, el apóstol Pablo, aquel que dijo que era un abortivo, que el Señor se le había revelado al último de los apóstoles, ¿sabe? Cuando se convirtió, cuando tuvo ese encuentro necesario con el Salvador,
¿Sabe? El Evangelio nos dice, o el libro de los Hechos nos dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermano, que nadie le cuente un cuento. Usted sabe quién es Jesús. Usted cree en el Hijo de Dios, en nuestro Señor, Salvador, en el glorioso Hijo de Dios que tuvo la intención voluntaria de venir, de entregarse en la cruz, diciendo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Así está escrito en el libro de Hebreos. Jesús tuvo la intención de venir y pagar, morir en aquella cruz, para que usted y yo tengamos la oportunidad de ser transformados, de ser cambiados, de ser regenerados. Por eso cierre sus ojos ahí en su lugar por un momento y de forma verdadera, genuina, pregúntele a Dios: Señor, yo he nacido de nuevo. Verdaderamente yo he nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo. Haga esa reflexión por unos segundos, por un minuto, porque necesitamos reflexionar sobre nuestra vida y darnos cuenta si todavía obramos igual que en el pasado. Y mientras usted piensa ahí en su lugar, yo quiero hacer una invitación especial desde ahí, desde su silla. Aquellos que quizás todavía no han dicho: Jesús, te necesito en mi vida, quiero aceptarte en mi corazón. Si es así, yo te voy a invitar, mientras toda la iglesia permanece con sus ojos cerrados, te voy a invitar que si tú quieres aceptar a Cristo, levantes tu mano ahí en tu lugar. Y desde aquí quiero guiarte en una oración para que el Jesús se revele a tu vida, para que el señorío de Cristo llegue a tu vida.